Estaba sentado en un banco de la calle, disfrutando del silencio de la tarde, cuando un transeúnte arrogante se le acercó y le dio un puñetazo. Pero un segundo después, todo el mundo se quedó paralizado, porque ese hombre era Chuck Norris. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. El aire del atardecer en el pequeño pueblo de Texas llevaba esa calidez polvorienta que se posaba sobre la piel como una manta vieja. Las calles se estiraban en silencio bajo un cielo que ardía en tonos dorados y anaranjados, mientras los últimos rayos del sol se reflejaban en los cristales de los escaparates vacíos. Frente a un café de madera, de esos que parecían no haber cambiado en 50 años, había una banca gastada por el tiempo. Una farola parpadeaba perezosa sobre ella, emitiendo una luz amarillenta que hacía que el polvo en el aire pareciera flotar en cámara lenta. En esa banca, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre un vaso de cartón medio vacío, estaba sentado Chuck Norris. No vestía como un héroe de leyenda ni como una estrella de acción. Su atuendo era el de un hombre común que había aprendido a no necesitar la atención del mundo. Camisa de mezclilla con las mangas arremangadas, jeans oscuros, botas cubiertas de tierra del rancho y un sombrero vaquero cuyo borde se había desteñido con los años. Su mirada, oculta parcialmente bajo la sombra del ala, se perdía en el horizonte donde el sol moría lentamente. El leve movimiento de su respiración era casi imperceptible, tan pausado que se confundía con la brisa. El sonido del pueblo era una sinfonía de rutina. Dentro del café, un viejo tocadiscos soltaba un tema de country de los 90 que se mezclaba con el chirrido de la puerta cada vez que alguien entraba o salía. El rumor distante de un tren acompañaba el murmullo de los grillos y el golpe metálico de una lata rodando por la acera recordaba que el mundo aún se movía, aunque nadie pareciera tener prisa. Para todos era un viernes como cualquier otro. Para Chuck, cada tarde era un ejercicio de quietud. Había pasado décadas rodeado de ruido, de aplausos, de combates y cámaras. Ahora solo buscaba lo que pocos sabían encontrar: el sonido del silencio. Tomó un sorbo de café, ya tibio, y lo sostuvo en las manos como si la calidez fuera suficiente para mantener a raya los recuerdos. Pensó en los años de juventud, en los escenarios iluminados y en la multitud que coreaba su nombre. Recordó las derrotas que lo habían enseñado más que los trofeos, y el precio de una fama que, con el tiempo, se había transformado en un eco lejano. En ese pueblo, nadie le pedía autógrafos ni le recordaba viejas películas. Solo era el señor Norris, el hombre que saludaba con un gesto de la cabeza y que cada tarde ocupaba el mismo lugar en la banca del café. Y eso le bastaba. En la esquina opuesta, el murmullo de un grupo rompió el ritmo suave de la calle. Primero fue una carcajada, luego otra, más alta, más tosca. 4 hombres salían tambaleantes del bar deportivo, con la confianza que solo da el alcohol. Uno de ellos, más corpulento, caminaba al frente. Su nombre era Troy Miller. Tenía poco más de 30 años, músculos todavía marcados por los entrenamientos que ya no hacía, y una mirada cargada de un orgullo que se confundía con frustración. Había sido un luchador amateur con sueños grandes y una carrera pequeña, truncada por una lesión y por las malas decisiones que siguieron. Ahora solo le quedaba el hábito de sentirse más fuerte que los demás, aunque por dentro se supiera vacío. Troy caminaba con un tipo de energía que buscaba conflicto. No lo sabía, pero lo necesitaba. Era su manera de recordarse que existía. Cuando sus ojos toparon con la figura inmóvil en la banca, algo dentro de él se encendió, una chispa de desdén, de incomodidad ante la serenidad ajena. «Mira eso», dijo entre risas, empujando a uno de sus amigos. Un viejo dormido en plena calle, como si fuera el dueño del lugar. Uno de los otros le contestó en voz baja, ya anticipando problemas. «Déjalo en paz, Troy. Es solo un anciano». «Un anciano que se cree algo», replicó él, con esa sonrisa torcida que mezclaba desprecio y necesidad de demostrar poder. El grupo avanzó lentamente hacia el café, las botas chocando contra el pavimento. Chuck los oyó venir antes de que pronunciaran palabra. No se movió. Reconocía ese tipo de paso, rápido, errático, ruidoso. La forma en que un hombre caminaba decía más de él que sus palabras.
Respiró hondo, lento, como si inhalara la calma del desierto. Troy se plantó frente a él, lo miró de arriba abajo y soltó. «Buenas noches, viejo». Chuck alzó apenas la vista, sin cambiar de expresión, y respondió. «Buenas noches, hijo». «¿Qué haces aquí, tan callado?», preguntó Troy, intentando provocar una reacción. «Escuchando», dijo Chuck. «¿Escuchando qué?», rió el otro. «Lo que queda cuando el ruido se va». La respuesta no fue lo que Troy esperaba. Sus amigos se rieron por compromiso, pero esa risa pronto se apagó. Había algo incómodo en la serenidad de ese hombre. Algo que hacía que las palabras de burla se sintieran huecas. «¿Y crees que eres mejor que nosotros por eso?», preguntó Troy, ya molesto. «No», contestó Chuck con voz tranquila. «Solo aprendí a no gastar energía en lo que no vale la pena». El silencio que siguió fue pesado. El viento movió un papel por la calle. Un perro ladró a lo lejos. Los ojos de Troy se endurecieron. Había algo en ese «no vale la pena» que sonaba a juicio, aunque Chuck no lo hubiera dicho con intención de ofender. «Tienes una boca muy sabia para un anciano», gruñó Troy. «No es sabiduría», dijo Chuck sin mirarlo. «Es práctica». La frase cayó como una piedra en el agua, abriendo ondas de incomodidad. Uno de los amigos de Troy murmuró algo sobre irse, pero Troy no podía. Su orgullo, esa llama vieja y enferma, no lo dejaba retroceder. «¿Sabes quién soy?», preguntó cruzando los brazos. Chuck giró la cabeza por primera vez hacia él. Sus ojos, bajo la sombra del sombrero, eran tranquilos, pero su mirada tenía un peso antiguo, como si viera más allá de la superficie. «Alguien que todavía no entiende que la paz no se gana con ruido», respondió. Troy apretó los puños, tragó saliva y luego se rió con desprecio. «Eres un filósofo barato, ¿verdad?». Chuck volvió la vista al horizonte, donde el sol se hundía detrás de las colinas. «No, solo un hombre que aprendió a no responder a todo desafío». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Troy dio un paso más cerca, tan cerca que su sombra cubrió las botas polvorientas de Chuck. El anciano no se movió. «Hablas demasiado tranquilo para alguien que podría perder los dientes», susurró Troy. «Si mides tu fuerza por lo que puedes romper», contestó Chuck, «pasarás la vida rodeado de pedazos». El silencio siguiente fue distinto. No era simple ausencia de sonido, sino un vacío lleno de significado. Los amigos de Troy bajaron la mirada. Troy, incapaz de sostenerla, retrocedió un paso, murmurando una maldición antes de darse la vuelta. Mientras se alejaban, Chuck tomó un último sorbo de su café, ahora frío. No los miró partir. Sabía por instinto que no era la última vez que vería a ese muchacho. Había conocido demasiados hombres dominados por su propio orgullo. Siempre volvían. El cielo se tiñó de rojo oscuro y luego de violeta. Las luces del pueblo se encendieron una a una. Del otro lado de la calle, el cantinero echó el cerrojo a su puerta, y el último tren del día silbó a lo lejos. Chuck permaneció sentado unos minutos más, dejando que el sonido de los grillos marcara el ritmo de la noche. Luego se puso de pie con calma, se acomodó el sombrero y murmuró para sí, casi en un susurro que se perdió en el viento. «Las tormentas siempre empiezan pequeñas». Echó a andar por la calle principal, los pasos lentos, el rostro impasible. Detrás de él, la risa apagada del grupo se desvanecía, pero en ese eco ya vibraba la semilla de algo inevitable. En algún lugar, dentro de ese joven llamado Troy Miller, una rabia dormida despertaba. Y aunque Chuck aún no lo sabía, el destino de ambos había comenzado a entrelazarse bajo el mismo cielo púrpura de Texas. El amanecer llegó sin gloria. El sol, apenas un disco blanquecino entre las nubes cargadas de polvo, iluminaba la habitación en la que Troy Miller no había dormido ni un minuto. La botella vacía en el suelo era testigo de otra noche de pensamientos repetidos. En su mente, la escena del viejo sentado en la banca volvía una y otra vez, pero cada repetición era más humillante. Recordaba las miradas de sus amigos, la forma en que uno de ellos había bajado la cabeza cuando Chuck respondió con calma, la risa nerviosa que se extinguió al instante. Lo peor no era lo que el anciano había dicho, sino cómo lo había dicho, sin rabia, sin esfuerzo, como si las palabras fueran aire. Esa serenidad le había perforado el orgullo.
Troy se levantó del colchón tirado en el suelo, con la boca seca y la cabeza latiendo. Abrió la cortina y miró la calle desierta. Su reflejo en el vidrio le devolvió la imagen de un hombre desbordado de ira contenida. Su padre le había enseñado que un hombre nunca debía dejarse humillar, y esa lección, mal entendida, se había convertido en su credo. Aún así, algo dentro de él sabía que lo que había sentido la noche anterior no era simple vergüenza, era impotencia, y eso lo enfurecía más. Al mediodía, estaba otra vez en el bar. El lugar olía a cerveza derramada y a tristeza vieja. La dueña, una mujer de cabello gris y manos ásperas, lo observaba desde detrás del mostrador con una mezcla de compasión y resignación. Había visto demasiados hombres perderse de la misma manera. «No tienes buena cara, Troy», dijo mientras le servía una cerveza sin que él la pidiera. Él soltó una risa seca. «¿Y cuándo la tuve?» «Cuando aún sabías parar antes de caerte», contestó ella limpiando el borde del vaso. «Lo de anoche no fue nada bueno». Troy clavó los ojos en la espuma. Solo fue un viejo que se cree sabio. «Tal vez solo fue un viejo que no tiene que probar nada», dijo ella suavemente. Troy golpeó la barra con la palma abierta. «¿Y tú también lo defiendes?» Ella no respondió. Se alejó, dejándolo solo con su reflejo distorsionado en la madera barnizada. El silencio pesó más que cualquier reproche. El resto del día pasó como una sombra. Troy caminó sin rumbo por las calles del pueblo, repasando cada palabra, cada gesto. Al caer la tarde, el calor se hizo más espeso, y el cielo se tiñó de un naranja sucio. Cuando volvió a ver el letrero del café, algo en su interior se tensó. No tenía un plan, solo una necesidad urgente de borrar la imagen de la noche anterior. Chuck Norris estaba allí, como si el tiempo no hubiera transcurrido. La misma banca, la misma postura, el mismo sombrero inclinándose contra el sol poniente. Sostenía un nuevo vaso de café, aunque esta vez el líquido humeaba, y sus ojos seguían fijos en el horizonte. Era como si nada en el mundo pudiera moverlo. Troy se detuvo unos metros antes, tragó saliva y avanzó despacio. Cada paso resonaba más fuerte de lo que debía. «Buenas tardes, viejo», dijo al llegar, con una voz más baja que la noche anterior, pero cargada de tensión. Chuck lo miró apenas y asintió. «Buenas tardes, hijo». «¿Me recuerdas?», preguntó Troy, tratando de sonar seguro. «Difícil olvidar a una tormenta que todavía no sabe que ya está lloviendo», contestó el anciano. Troy frunció el ceño. «¿Qué demonios significa eso?» «Significa que algunos hombres caminan sin ver el agua que ya los empapa», respondió Chuck con calma. El silencio volvió a interponerse entre ellos. El viento movió las ramas de los mezquites, y el murmullo del tráfico distante llenó el espacio que las palabras no ocupaban. «¿Sabes?», dijo Troy, sonriendo con una mueca torcida. «Eres muy bueno hablando, pero eso no te hace fuerte». «Ni a ti te hace fuerte gritar», replicó Chuck sin dureza. «La fuerza no se demuestra con ruido». «¿Tú crees que el silencio te hace mejor?», espetó Troy. «No mejor», contestó Chuck, «solo más libre». La rabia subió desde el estómago de Troy como fuego. Dio un paso adelante. «¿Libre de qué? ¿De tener que demostrar algo cada minuto?», dijo Chuck, mirando el cielo que comenzaba a perder color. Las palabras golpearon más que un puño. Troy sintió un nudo en la garganta, pero la ira lo empujó hacia adelante. No podía soportar esa mirada tranquila. «Eres solo un viejo arrogante», dijo entre dientes. Chuck bajó la mirada hacia su taza, como si escuchara algo que Troy no podía oír. «La arrogancia es ruido en la cabeza. Cuando el ruido se apaga, solo queda uno mismo». La última chispa de contención se apagó en Troy. Se abalanzó sobre él sin aviso. Su puño derecho voló en un arco perfecto, impulsado por años de entrenamiento y meses de frustración. El golpe se estrelló contra la mandíbula de Chuck con un sonido seco. Pero el viejo no cayó. Por un instante que pareció eterno, todo se detuvo. El aire mismo pareció congelarse. Chuck giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos eran tranquilos, casi compasivos. «Ahora sabes cómo suena el ruido cuando golpea la calma», dijo en voz baja. Troy, desconcertado, retrocedió un paso. Quiso levantar el brazo otra vez, pero algo lo detuvo. Chuck se levantó de la banca con un movimiento fluido, sin prisa, sin amenaza.
Colocó una mano abierta sobre el pecho de Troy, justo en el centro, como si lo midiera. No hubo golpe, solo un ligero empuje, una presión mínima, y de pronto el cuerpo de Troy se dobló sobre sí mismo. El aire se le escapó de los pulmones como un globo perforado. Cayó de rodillas, jadeando, sin entender qué había pasado. A unos metros, dos personas que esperaban el autobús habían presenciado la escena. Una de ellas, incrédula, levantó su teléfono y empezó a grabar. Chuck ajustó el ala de su sombrero, miró al joven que se retorcía en el suelo y dijo con voz serena: «Mides la fuerza por el sonido que produce, pero la verdadera fuerza no necesita hacer ruido». Dio media vuelta y caminó hacia la puerta del café. «¿Qué? ¿Qué me hiciste?», logró decir Troy entre jadeos. Chuck no se detuvo. «Nada que no te hubieras hecho tú mismo», respondió. Entró en el café y la puerta se cerró suavemente detrás de él. Los dos testigos corrieron hacia Troy. Uno le preguntó si estaba bien. El otro, aún con el teléfono en la mano, observaba la pantalla con los ojos muy abiertos. «Dios mío», susurró. Era Chuck Norris. Esa misma noche, el video recorrió la ciudad. Al día siguiente, el país. En pocas horas, el mundo entero. 30 segundos de grabación bastaron. Un hombre golpea a un anciano. El anciano no se mueve. Dice una frase y el agresor cae. El título más compartido decía: «Un tipo golpea a un viejo al azar». Resulta ser Chuck Norris. Mientras tanto, Troy, aún con el pecho dolorido y el orgullo destrozado, intentaba entender lo que había ocurrido. No sabía que su nombre, su rostro y su caída se convertirían en el nuevo entretenimiento del planeta. No sabía que su derrota sería inmortal. En algún lugar de la misma calle, Chuck volvió a sentarse con una nueva taza en la mano. La noche se desplegaba a su alrededor y el rumor de las cigarras cubría la ciudad. Bebió un sorbo, cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que no era el final de la historia, sino apenas el principio. La calma, pensó, siempre viene antes de la verdadera tormenta. El sol salió sin misericordia aquella mañana, derramando su luz sobre el pequeño pueblo, como un recordatorio de que el mundo seguía girando, aunque alguien hubiera perdido su rumbo. Troy Miller despertó con la sensación de tener una piedra en el pecho. La habitación olía a sudor, a cerveza vieja y a derrota. El teléfono vibraba sobre la mesa de noche, pero no se atrevía a mirarlo. Sabía lo que encontraría: mensajes, notificaciones, risas. El golpe que había lanzado la noche anterior no solo había fallado en el mundo real, ahora también lo perseguía en cada pantalla del planeta. Cuando por fin tomó el teléfono, lo primero que vio fue su propio rostro congelado en un gesto de sorpresa. Un video reproducido millones de veces mostraba el momento exacto en que su puño se estrellaba contra el rostro inmóvil de Chuck Norris, seguido del instante en que él caía de rodillas, jadeando, mientras el viejo se marchaba sin mirar atrás. Los títulos eran variaciones del mismo chiste: el día que la arrogancia se topó con la calma, el puño que despertó a Internet, Chuck Norris le enseña una lección a un idiota. En las redes los comentarios se multiplicaban con una velocidad que daba vértigo. Algunos se reían, otros inventaban memes, y unos pocos decían haber visto en la escena una metáfora de la vida. Pero todos coincidían en una cosa: Troy Miller era ahora el hazmerreír de la nación. Dejó caer el teléfono al suelo y se cubrió el rostro con las manos. Intentó convencerse de que no importaba, de que en unos días el mundo olvidaría. Pero el ruido era ensordecedor. Cuanto más intentaba callarlo, más fuerte se volvía. La burla se filtraba por cada grieta de su vida. Sonó una notificación. Era un mensaje de uno de sus amigos, uno de los que lo había acompañado aquella noche. Solo decía: «Bro, eres famoso. Ja, ja, ja». El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de su jefe del concesionario donde trabajaba: «Tenemos que hablar. Ven en cuanto puedas». Troy sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sabía lo que significaba. Media hora después estaba frente a su jefe, un hombre de traje barato que lo miraba con incomodidad. «No puedo tener esto en mi negocio, Troy», dijo el hombre, sin levantar la vista del escritorio. «Los clientes lo están comentando. Dicen que trabajas aquí, que eres el del video. No es bueno para la imagen». «No hice nada malo», respondió Troy con voz ronca.
Golpeaste a un anciano. No era un anciano cualquiera, gritó, antes de darse cuenta de que no tenía sentido. Su jefe suspiró. Lo siento, muchacho. No puedo hacer nada. Salió del lugar con los puños cerrados y una sensación de vacío que lo devoraba por dentro. En el estacionamiento, el reflejo de su rostro en el parabrisas de su auto le pareció el de un extraño. El hombre que veía no era el luchador de antes, ni el bromista del bar. Era un eco roto. Durante el resto del día condujo sin rumbo. En cada gasolinera, en cada cafetería, la gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y burla. En algunos televisores colgados en las paredes de los locales, el video se repetía una y otra vez. En uno de ellos, un presentador de un programa nocturno se reía mientras mostraba la escena en cámara lenta. Y ahí va, señores, el hombre que pensó que podía noquear a la calma misma. El público estalló en carcajadas. Troy apagó el motor y se quedó mirando el volante, sintiendo que todo el oxígeno se escapaba de la cabina. Esa noche volvió al mismo bar. El aire era denso, cargado del olor agrio de la cerveza derramada. La bartender lo vio entrar y negó con la cabeza. «Te dije que no buscaras una pelea que no podías ganar», dijo mientras servía una cerveza sin que él la pidiera. Troy la observó con los ojos rojos de cansancio. «No entiendes. Todo el mundo se ríe». «Déjalos reír», respondió ella. «La risa dura poco, pero el orgullo te puede matar». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó golpeando la barra con fuerza. «¿Que me esconda?». «Quiero que aprendas», dijo ella suavemente. «No todos los golpes se devuelven con las manos». Troy apartó la mirada, furioso. No podía soportar su tono tranquilo, tan parecido al de Chuck. Terminó la cerveza de un trago y salió del bar sin decir adiós. La noche era espesa, el viento cálido. Caminó por las calles vacías con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de cada mirada invisible que lo seguía. En su mente, las voces del mundo se mezclaban, risas, comentarios, titulares. El tonto que golpeó a Chuck Norris. Cada paso retumbaba como una burla más. Al llegar a su apartamento, encendió la televisión sin pensar. En el noticiero hablaban de él. Mostraban el video y luego, en un recuadro, aparecía la cara serena de Chuck, en una entrevista breve con una reportera local. «¿Qué piensa de lo que pasó?», le preguntaron. Chuck sonrió apenas. «No fue una pelea», dijo. «Solo una lección que alguien no estaba listo para aprender». El periodista asintió, riendo. «¿Y cuál fue la lección?». «Que la calma no se puede golpear». Troy apagó el televisor con un golpe seco. La pantalla negra reflejó su figura encorvada, el rostro tenso, las manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió enfadado, sino pequeño. El silencio que siguió fue insoportable. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el instante en que el viejo lo miraba con esa tranquilidad que ni el dolor podía romper. Pasaron los días y la tormenta mediática no se apagó. En las redes, los chistes se multiplicaban. En las calles, los desconocidos lo señalaban. Incluso los que no lo reconocían lo miraban demasiado tiempo, como si intuyeran su vergüenza. Su mundo se había reducido a una sola escena repetida infinitamente. Una tarde, mientras el sol caía sobre los techos del pueblo, Troy recibió un mensaje de uno de los amigos que lo habían acompañado aquella primera noche. «Olvídalo, hermano. Nadie puede ganarle a ese tipo». Pero Troy no quería olvidarlo. No podía. Cada palabra de Chuck, cada mirada, cada silencio lo perseguía. Había algo en aquel hombre que no entendía, y la incomprensión se transformaba de nuevo en rabia. Esa noche, solo en su departamento, con una botella de whisky y el zumbido constante del ventilador, tomó una decisión. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a los mismos 3 hombres que una vez lo habían seguido. «Vamos a hacerlo de nuevo. Esta vez lo grabaremos nosotros». «Lo haré bien». Las respuestas no tardaron. Uno dijo que estaba loco. Otro se negó sin explicación. El tercero, después de unos minutos, escribió: «Si lo haces, yo voy, pero esta vez no habrá marcha atrás». Troy dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. A lo lejos, el cielo se iluminó con un relámpago. El trueno llegó unos segundos después, profundo y prolongado, como una advertencia. Sonrió, pero su sonrisa era amarga. «Las tormentas siempre vuelven», murmuró,
repitiendo sin saberlo las mismas palabras que Chuck había dicho días atrás. Afuera, el viento levantó el polvo de la calle y lo arrojó contra los cristales. Dentro, Troy bebió un trago largo, cerró los ojos y dejó que el ruido llenara el vacío que el silencio había dejado. En su mente, el viejo seguía sentado en aquella banca, inmóvil, sereno, inalcanzable. Y esa imagen, más que cualquier burla, fue lo que terminó por encender nuevamente el fuego en su pecho. La calma había sido rota. La tormenta, ahora, estaba en camino. El calor del viernes parecía más espeso que de costumbre. El aire se movía lento, cargado de una electricidad invisible, como si el cielo mismo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. En una casa a las afueras del pueblo, Troy Miller se preparaba para salir. No lo hacía con el ímpetu de un joven buscando pelea, sino con la mirada fija y dura de alguien que había pasado demasiadas noches sin dormir. En el espejo del baño, su reflejo le devolvía un rostro distinto, el de un hombre consumido por la necesidad de reparar una herida que él mismo había abierto. El teléfono vibró sobre la mesa. 3 mensajes. Eran de los mismos hombres que lo habían seguido aquella primera noche, los que habían reído antes de que todo se desmoronara. Ahora otra vez se dirigían hacia el mismo punto. «Vamos para allá», decía el último texto. Troy lo leyó sin responder. Se ajustó la chaqueta y salió. El pueblo estaba casi vacío cuando llegó a la calle principal. Las luces del café brillaban suaves, y en la vieja banca, como una figura sacada del tiempo, Chuck Norris estaba de nuevo allí. No parecía haber cambiado nada desde aquella noche en que lo humilló sin levantar la voz. Tenía un vaso de té en la mano y el sombrero echado hacia adelante, como si esperara a que el mundo pasara sin tocarlo. Pero cuando Troy dio el primer paso sobre el asfalto, el anciano alzó ligeramente la cabeza. No hizo falta más. Sabía que la tormenta regresaba. Los pasos de los 3 acompañantes resonaban detrás de Troy, sincronizados, vacilantes. Llevaban el olor del alcohol y la inseguridad disfrazada de coraje. Uno de ellos, Ryan, sostenía el teléfono, ya con la cámara encendida. Querían registrar la revancha. Querían mostrar que esta vez serían ellos quienes harían historia. Troy no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el hombre de la banca. «Ahí está», dijo Ryan en voz baja. «Igualito que antes, como si estuviera esperándonos». «Porque lo está», respondió Troy sin girarse. «Y esta vez no me voy a ir hasta que entienda quién manda». Chuck alzó lentamente la vista. Su voz cuando habló fue serena, sin reproche. «¿Ya volviste? ¿Me reconoces?», preguntó Troy. «Difícil olvidar a alguien que sigue luchando contra su propio reflejo», contestó el viejo. El viento sopló, levantando polvo a lo largo de la calle vacía. Ryan se movió para tener un mejor ángulo de grabación. Duke, el más grande del grupo, crujió los nudillos. Colt, el tercero, observaba en silencio, tratando de convencerse de que esto era buena idea. «No vinimos a hablar», dijo Troy. Chuck dejó el vaso sobre la banca y se puso de pie despacio. Su movimiento no tenía prisa, pero había en él una firmeza que obligó a los demás a retroceder medio paso sin darse cuenta. «No deberían estar aquí», dijo tranquilamente. «No buscan justicia, buscan ruido. Y el ruido siempre termina por destruir a quien lo carga». Troy dio un paso más cerca. «Esta vez no vas a salir caminando, viejo». «No tengo intención de pelear», replicó Chuck. «Entonces será más fácil», gruñó Duke, adelantándose. El primer golpe vino de Ryan, un movimiento torpe, impulsado por la adrenalina. Su puño cortó el aire donde Chuck había estado un segundo antes. El viejo giró el cuerpo con la naturalidad de quien evita una hoja que cae, tomó el brazo del muchacho y lo usó para redirigir su fuerza. Ryan giró sobre sí mismo y cayó de espaldas, el teléfono volando de su mano, grabando el cielo. Antes de que el segundo pudiera reaccionar, Duke arremetió con todo su peso. Chuck apenas se movió, dio un paso lateral, dejó que la energía del otro pasara de largo y con una suave torsión del cuerpo, le tocó la espalda con la palma. Duke cayó con un gemido, el aire escapando de su pecho. Colt, viendo a sus amigos en el suelo, gritó y corrió hacia él por detrás. Chuck esperó el momento exacto, bajó ligeramente el centro de gravedad
y lo impulsó por encima del hombro. El cuerpo del joven se elevó un instante y cayó sin daño, solo con la sorpresa de quien no entiende lo que ha ocurrido. El silencio volvió a dominar la calle. El viento trajo consigo el eco distante de un tren, y el murmullo de los insectos se mezcló con los jadeos de los caídos. Chuck no parecía cansado. Se limitó a ajustar la manga de su camisa y miró a Troy, que aún no se había movido. «Sigues liderando con tu ego», dijo el anciano con tristeza. «Y tu ego sigue perdiendo». Troy apretó los puños. Sus labios temblaban, no por miedo, sino por el peso de una humillación repetida. «Crees que eres un santo, ¿verdad?», espetó. «Te gusta hacer que los demás se vean débiles». «Yo no los hago débiles», respondió Chuck con voz serena. «Solo dejo de fingir que son fuertes». Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Troy lanzó un rugido y corrió hacia él. Fue un movimiento desesperado, impulsado más por el orgullo que por la razón. Pero Chuck ya lo había visto venir. Dio un solo paso al frente, levantó la palma y la apoyó con firmeza en el pecho del joven. No fue un golpe violento, pero el impacto fue suficiente para quebrar la respiración de Troy. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo jadeando. Chuck lo miró sin rabia, sin satisfacción, solo con la calma de quien ha vivido demasiadas tormentas. «Viniste a pelear contra el mundo», dijo, «pero solo has golpeado a tu propio reflejo». Troy levantó la vista, con los ojos nublados por la impotencia. Chuck se agachó y añadió en voz baja, «Un día entenderás. La paz no es lo que se encuentra, es lo que dejas de huir». El viejo se levantó y caminó hacia la banca. No volvió a mirar atrás. A su alrededor, los jóvenes gemían, tratando de incorporarse. El teléfono seguía grabando, su luz parpadeando en el suelo, capturando la escena sin cortes. Horas más tarde, el video ya circulaba en Internet. 8 segundos de caos y silencio. 4 hombres atacando, un solo movimiento, 4 caídas. El título: Chuck Norris, 0 heridas, 4 egos destruidos. Esta vez, sin embargo, la reacción fue distinta. No hubo burlas. La gente no vio violencia, sino dominio, autocontrol, una especie de danza imposible entre fuerza y compasión. Los comentarios cambiaron de tono. «Eso no fue una pelea, fue maestría». No respondió con ira, respondió con sabiduría. Eso es lo que significa control. Mientras las redes servían de admiración, en un pequeño apartamento de las afueras, Troy observaba el video una y otra vez. Ya no sentía rabia. Lo que sentía era un vacío distinto, un silencio que lo envolvía y que le hacía recordar las palabras del viejo. «No estás luchando conmigo, sino contigo mismo». El ruido en su mente comenzó a apagarse lentamente, sustituido por una incomprensible sensación de calma. En la otra punta del pueblo, Chuck Norris cenaba con su esposa en el porche de su casa. Ella le sirvió una taza de té y lo miró con una sonrisa cansada. «¿Otra vez fue grabado?», preguntó. Chuck asintió. Esta vez no buscaban pelea, buscaban respuestas, solo que aún no sabían cómo preguntar. Ella lo observó en silencio y luego, con dulzura, añadió: «¿Crees que aprenderán?». Él miró el horizonte, donde los últimos tonos del atardecer se fundían con la noche. «El dolor enseña rápido», dijo, «pero la humildad, esa se aprende despacio». La brisa sopló suave, arrastrando el olor de la tierra caliente. En la distancia, un relámpago iluminó las colinas. La tormenta se alejaba, pero en algún lugar su eco seguía resonando, preparando el terreno para el cambio que aún estaba por llegar. El tiempo pasó sin anuncios, sin titulares ni risas digitales. La tormenta en las redes se fue disipando, pero dentro de Troy Miller seguía rugiendo una más profunda. Los meses que siguieron a su segunda derrota fueron un largo invierno interior, aunque el sol texano siguiera golpeando los techos y llenando el aire de calor. La gente ya no lo reconocía tanto, pero él sentía que las miradas seguían ahí, que los susurros permanecían aunque nadie los pronunciara. El mundo había olvidado, pero su memoria no. Había vendido su coche, su televisor y casi todo lo que no pudiera cargar en una mochila. Con el dinero justo para sobrevivir, encontró trabajo en un pequeño taller mecánico al borde de una carretera. El lugar olía a aceite viejo y metal caliente.
un olor que se metía en la piel y que de algún modo le devolvía una sensación de realidad que no había sentido en mucho tiempo. Allí no era el tipo que golpeó a Chuck Norris, sino solo un par de manos que arreglaban motores. El dueño, un hombre callado de barba blanca, no le preguntó por su pasado, y Troy, agradecido, no habló de él. Los días se volvieron idénticos, casi indistinguibles. Llegaba antes que los demás, limpiaba herramientas, reparaba, barría, cerraba. El trabajo era repetitivo, pero esa repetición tenía un ritmo que lo mantenía vivo. El ruido de las llaves inglesas y el zumbido de los compresores reemplazaron las voces del mundo. Por primera vez en años, el silencio no era enemigo, sino un refugio. Por las noches, cuando el taller quedaba vacío, Troy se sentaba en el suelo con la espalda apoyada contra una de las columnas metálicas. A veces encendía un cigarro que nunca terminaba y se quedaba observando las sombras proyectadas por la luz de un farol del exterior. En esos momentos, la figura de Chuck aparecía en su mente con la claridad de un recuerdo imborrable. La mirada tranquila, los movimientos exactos, la voz sin esfuerzo. Al principio, la imagen lo llenaba de rabia, pero poco a poco algo cambió. La rabia se fue transformando en curiosidad. Una noche, mientras miraba su reflejo en un espejo sucio del baño del taller, se detuvo a observarse de verdad. No se reconocía. Las ojeras, la piel curtida, los ojos hundidos. Pero lo que más le sorprendió no fue su aspecto, sino la calma que había en su rostro. Ya no veía furia ni desesperación, solo cansancio. Y en ese cansancio había una extraña forma de paz. Fue entonces cuando lo decidió. No para pelear, no para justificarse, sino para entender. Debía volver al pueblo, a ese mismo banco, a ese mismo café. Tenía que hablar con el hombre que había derrumbado su orgullo con un solo toque. Cuando llegó, el atardecer teñía de rojo las calles. Todo parecía igual que antes. La farola parpadeante, el cartel del café movido por el viento, la banca de madera junto a la acera, y como si el tiempo hubiera estado esperándolo, Chuck Norris estaba allí, sentado con un vaso de té en la mano. Troy se acercó lentamente. El sonido de sus botas sobre el pavimento era lo único que rompía el silencio. Se detuvo a pocos pasos y habló antes de que el valor se desvaneciera. «No vine a pelear». Chuck levantó la vista y lo observó por un momento antes de asentir. «Bien. Pelear nunca fue tu problema. Escuchar, sí». Troy tragó saliva. «No entiendo cómo lo haces. ¿Cómo puedes mantenerte tan inmóvil? No te enojas, no te defiendes. Es como si nada te tocara». «Estás haciendo la pregunta equivocada», respondió Chuck dejando el vaso a un lado. «Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Por qué tú no puedes hacerlo?» Las palabras golpearon con la suavidad de una revelación. Troy bajó la mirada. Porque no sé cómo», admitió. Chuck se puso de pie. Su sombra se proyectó larga sobre el suelo iluminado por el crepúsculo. «Llevas toda la vida confundiendo la lucha con la existencia», dijo. «Crees que si dejas de pelear, desapareces, que si no golpeas primero, el mundo te va a borrar. Pero el mundo no necesita que lo golpees, Troy. Solo que lo escuches». El silencio se extendió entre ambos. En algún lugar, un perro ladró, y el eco se perdió en la distancia. «¿Y cómo se hace eso?», preguntó finalmente Troy. Chuck señaló la banca. «Siéntate». Troy obedeció. El anciano tomó aire y cerró los ojos. «Respira». Troy lo imitó, con torpeza al principio. «Ahora piensa en cada pelea que has tenido», continuó Chuck. «Cada insulto, cada vez que alguien te humilló. No huyas de ello. Siéntelo». Las imágenes comenzaron a pasar por su mente como fragmentos de una película. Su padre gritándole, los golpes en los entrenamientos, las risas de sus amigos, los videos, las burlas, su propio puño temblando frente a aquel hombre que nunca se alteraba. «¿Lo ves?», preguntó Chuck. «Sí. Bien. Ahora déjalo ir, uno por uno». Troy intentó hacerlo. Le costó. Algunas memorias se resistían. Otras se disolvían lentamente, como humo que se desvanece. El aire le pesaba menos con cada exhalación. «¿Qué sientes?», preguntó el anciano. «Vacío», respondió tras un momento. «Ese vacío es donde empieza la paz». Troy abrió los ojos. El cielo había oscurecido sin que se diera cuenta.
Las luces de la calle titilaban. Chuck lo observaba con una expresión serena. ¿Nunca te arrepientes?, preguntó Troy. De todo lo que hiciste, de todas las peleas. Chuck sonrió con melancolía. El arrepentimiento es solo una forma de quedarse atado. Prefiero reflexionar. La violencia no es mala en sí misma, hijo. Es como el fuego. Puede cocinarte la comida o quemarte la casa. Depende de cómo la sostengas. Troy asintió lentamente. Por primera vez las palabras no le sonaban a sermón, sino a verdad. No creo estar hecho para la paz, dijo con honestidad. Nadie lo está, respondió Chuck. La paz no es algo que tengas, es algo que eliges, una y otra vez. Cada día. Hubo un largo silencio, pero no incómodo. El viento sopló suave, levantando el polvo de la calle. Troy se levantó y miró al anciano. Enséñame, dijo. Chuck asintió. Ya lo hice. Solo necesitabas darte cuenta. Antes de irse, el viejo añadió. Eres valiente, Troy. No por pelear, por volver. Eso requiere más coraje que cualquier golpe. Troy sonrió, apenas, pero fue una sonrisa real. Cuando caminó hacia su camioneta, el aire le pareció más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que huía. Detrás de él, Chuck se quedó sentado mirando la noche, sabiendo que el trabajo más difícil apenas empezaba, porque domar la furia no era cuestión de fuerza, sino de paciencia. Y aquel hombre, por fin, había dado el primer paso. El amanecer llegó suave, sin estridencias, como si el mundo quisiera acompañar el ritmo pausado en el que ahora transcurría la vida de Troy Miller. Habían pasado varias semanas desde aquella conversación en la banca frente al café, y aunque el tiempo no había cambiado nada en el paisaje, algo sí había cambiado dentro de él. La furia que antes lo consumía había cedido su espacio al silencio, un silencio distinto al de antes, no el del aislamiento, sino el de la atención. En el taller, donde todavía trabajaba, sus compañeros empezaron a notar la diferencia. Troy ya no reaccionaba con brusquedad cuando algo salía mal. Si una herramienta caía o un cliente levantaba la voz, él simplemente respiraba hondo y seguía trabajando. Sus movimientos eran más lentos, más precisos. No había prisa en ellos. Parecía otro hombre. A veces, después de cerrar, conducía hasta el pueblo, donde Chuck seguía sentándose en la misma banca con su taza de té. No siempre hablaban. En ocasiones el anciano solo levantaba la vista y le hacía un leve gesto de cabeza, como quien reconoce en otro una verdad compartida. Otras veces charlaban durante horas, no sobre filosofía ni peleas, sino sobre cosas pequeñas, el clima, los recuerdos del campo, una canción vieja que sonaba en el café. En esos momentos, Troy comprendía que la verdadera enseñanza del hombre no estaba en sus palabras, sino en su modo de estar en el mundo. Una tarde Chuck lo llevó a su pequeño dojo, un edificio sencillo de madera, con un suelo tan limpio que reflejaba la luz del sol que se filtraba por las ventanas. No había trofeos ni fotos, solo silencio. Troy se sintió fuera de lugar, pero Chuck lo tranquilizó con una sonrisa. Aquí no se viene a demostrar nada, le dijo, solo a entender. El entrenamiento no consistía en golpes ni posturas agresivas. Eran movimientos lentos, coordinados con la respiración, ejercicios de equilibrio y de control. A veces pasaban minutos enteros en la misma posición, inmóviles, escuchando sus propios pasos interiores. Chuck le enseñó a girar el cuerpo sin desperdiciar energía, a respirar antes de actuar, a observar antes de decidir. El cuerpo reacciona cuando la mente no interfiere, decía siempre. Troy escuchaba, aunque al principio no comprendía del todo, pero poco a poco las palabras dejaron de ser instrucciones y se volvieron experiencia. Empezó a notar que la quietud no era debilidad, sino poder contenido. Un día, mientras descansaban en el dojo, Troy le preguntó, ¿alguna vez usaste esto fuera de aquí? Chuck sonrió con esa calma que parecía no abandonarlo nunca. Cada día. No con las manos, sino con el corazón. Troy asintió. Lo entendía ahora. Había vivido peleando contra el mundo, y al hacerlo, había peleado contra sí mismo. Chuck no le había enseñado a defenderse, sino a dejar de atacar. Pasaron los meses. La rutina del taller y los encuentros con Chuck se volvieron parte natural de su vida. Sin embargo, el destino parecía empeñado en ponerlo a prueba. Una tarde calurosa, mientras regresaba del trabajo,
Paró en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Estaba cansado y solo quería llenar el tanque, pero el sonido de voces alteradas lo hizo mirar hacia un costado. Dos jóvenes discutían junto a una camioneta. Uno de ellos, alto y nervioso, empujó al otro contra la puerta del vehículo. La tensión era palpable. Varias personas observaban desde lejos, algunos con sus teléfonos listos para grabar. Troy se quedó inmóvil unos segundos. El viejo instinto de antes quiso despertar, esa chispa de adrenalina que lo había llevado a tantos errores. Pero respiró hondo y dio un paso adelante. No gritó ni corrió, simplemente se acercó con calma, con la seguridad tranquila de quien ya no necesita imponerse. «Oigan», dijo con voz firme, «esto no vale la pena». Los dos lo miraron desconcertados. El más alto, con el rostro enrojecido, respondió de inmediato. «No te metas, viejo. No es asunto tuyo». «Ya lo es», contestó Troy, manteniendo la mirada serena. «Porque cuando se rompa algo aquí, no solo se romperá entre ustedes. Todos los que miramos también nos rompemos un poco». El otro joven, el que había sido empujado, bajó la vista. El agresor, en cambio, frunció el ceño. «¿Y tú quién demonios eres?» Troy sonrió apenas. «Alguien que ya se golpeó demasiado a sí mismo». «Créeme, no vale la pena». El silencio se extendió unos segundos, el tipo respirando con fuerza, dudando. La tensión se disolvió poco a poco, como el vapor que se enfría en el aire. El muchacho dio un paso atrás, murmuró algo y se alejó. El otro lo siguió, agradecido con la mirada. Cuando Troy volvió a su camioneta, notó que varios de los presentes lo habían grabado. Uno de ellos, un adolescente con gorra, lo reconoció de inmediato. «¡Es él! ¡El del video con Chuck Norris!», gritó sorprendido. Troy se detuvo y lo miró con calma. No dijo nada, solo sonrió. Se subió al vehículo y arrancó. A la mañana siguiente, el nuevo video ya circulaba en las redes. En apenas unas horas, millones de personas lo habían visto. Pero esta vez no se reían. El título era diferente. El hombre que aprendió a detener una pelea sin lanzar un solo golpe. Los comentarios hablaban de cambio, de redención. Eso es fuerza de verdad. Se nota que aprendió. Chuck Norris debe estar orgulloso. Esa noche, Chuck estaba en su casa, sentado en el porche junto a su esposa Catherine. Ella entró con 2 tazas de té y le entregó una. «¿Ya lo viste?», preguntó con una sonrisa. Él asintió. «Lo vi. Lo cambiaste», dijo ella. Chuck negó suavemente. «La vida lo cambió. Yo solo le mostré dónde mirar». Ella apoyó su mano sobre la suya. «¿Crees que seguirá por ese camino?». Chuck observó el horizonte, donde el sol se hundía despacio tras las colinas. Cuando un hombre ha conocido la calma después de ahogarse en su propio ruido, nunca olvida cómo respirar, respondió. El viento sopló entre los árboles, trayendo el olor del desierto. En el silencio del crepúsculo, el mundo parecía en equilibrio. Dentro de su casa, sobre la mesa del salón, una vieja fotografía mostraba a Chuck de joven, en medio de un torneo, con los puños levantados y el rostro decidido. La luz del atardecer caía sobre ella, y el reflejo la hacía brillar como si fuera un recuerdo vivo. Chuck la miró un instante y sonrió. El muchacho que había sido aún estaba allí, pero había aprendido lo que tantos tardan en entender, que la fuerza no siempre se demuestra golpeando, y que a veces la victoria más grande es quedarse quieto cuando el mundo exige ruido. El viento se volvió más suave. Catherine apoyó la cabeza en su hombro y juntos contemplaron la última luz del día. En algún lugar, al otro lado del pueblo, un joven llamado Troy Miller también miraba el horizonte con la misma serenidad. Ninguno de los dos lo sabía, pero en ese instante compartían la misma verdad, que la verdadera fuerza no grita, no golpea, no destruye. La verdadera fuerza, la que perdura, es la que sabe esperar. Y mientras el sol desaparecía por completo, el silencio volvió a cubrirlo todo, no como un vacío, sino como una presencia que lo llenaba. Un silencio que no pedía ser entendido, solo sentido. Un silencio que por fin había aprendido a hacer paz. Lo que acabas de ver es solo una de las historias más impactantes sobre fuerza, orgullo y redención.
Si quieres descubrir qué pasó después y conocer más historias que te dejarán sin palabras, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No te imaginas lo que viene después.